Hola, bienvenidos nuevamente a La Puerta Oculta, donde el misterio y el terror cobra vida. El día de hoy nos adentraremos a esas experiencias de terror contadas por militares, personas entrenadas para mantener la calma, que vivieron situaciones tan extrañas que hasta hoy no tienen explicación. Acomódate, sube el volumen, apaga la luz, porque algunas de estas historias ocurrieron en lugares donde, en teoría, nada debía pasar. El retén misterioso no encontrado. Nunca creí en cosas raras. Cuando entras al ejército, te entrenan para una sola cosa: obedecer, avanzar y no preguntar. Yo llevaba casi 6 años de servicio cuando ocurrió esto, y hasta ese momento pensaba que el miedo solo se sentía en combate, no en el silencio. Nos mandaron a patrullar una zona cerrada, de esas que no aparecen bien en los mapas. El reporte decía que había movimientos extraños, posibles actividades ilegales, nada fuera de lo normal. Éramos 8 elementos, todos armados, todos con experiencia. Llegamos de noche. Desde que bajamos del vehículo, algo se sentía mal. No había animales, ni grillos, ni viento. El silencio era tan pesado que se sentía una energía muy pesada. Uno de los compañeros bromeó diciendo que parecía un pueblo fantasma, pero nadie se rió. Avanzamos hasta un retén improvisado, supuestamente abandonado. Había unas lonas viejas, tambos oxidados y una fogata apagada. El lugar olía raro. No era muerte, no era humedad. Era como metal viejo mezclado con tierra mojada. El teniente ordenó revisar. Yo fui de los primeros en acercarme. Alumbré con la linterna hacia una de las lonas y ahí fue cuando vi unas botas militares. Bien colocadas, limpias, pero no había nadie dentro. Solo las botas, una al lado de la otra, como si alguien se las hubiera quitado con calma y simplemente se hubiera ido. ¿Son nuestras?, pregunté, pero nadie me respondió. Seguimos revisando. Encontramos cascos, chalecos, incluso placas con nombres grabados. No eran de nuestra unidad, eran de otro batallón, uno que, según los registros, había estado en esa zona meses atrás. El problema es que ese batallón fue dado de baja hace un tiempo. No oficialmente, solo dejaron de existir en los reportes. Entonces empezó lo peor. Desde el monte, escuchamos pasos. No ramas rompiéndose, no animales. Pasos como de gente marchando, pero desordenados. Apuntamos todos al mismo tiempo. Gritamos el alto. Nadie respondió. Las linternas apenas alcanzaban a mostrar sombras moviéndose entre los árboles. Demasiadas sombras, más de las que nosotros éramos. Y entonces escuchamos una voz. No venía de afuera, venía de la radio. No se quiten el equipo. La radio estaba apagada. El teniente intentó comunicarse por frecuencia oficial. Solo recibió estática y luego otra voz, más clara. No miren atrás. Uno de mis compañeros empezó a llorar. No de miedo, de confusión. Decía que reconocía esa voz, que era de su instructor que había fallecido hacía años. Las sombras se acercaban, pero nunca salían del monte. Solo se movían alrededor, como rodeándonos. El teniente dio la orden de retirada inmediata. Corrimos. Nadie disparó. Nadie gritó. Era como si el cuerpo supiera que cualquier ruido iba a empeorar las cosas. Cuando subimos a los vehículos, uno de los soldados se quedó paralizado. «Me falta algo», decía. «Me falta algo». No era su arma, no era su casco. Cuando revisamos, le faltaban las botas. Estaba en calcetines, temblando, mirando al monte. Arrancamos sin mirar atrás. Al llegar a la base hicimos el informe, lo que pudimos escribir. Muchas cosas no se recomendaron incluirlas. A los días,
Nos llamaron por separado. Nos dijeron que esa zona no debía mencionarse, que el retén nunca existió, que el otro batallón tampoco. Al soldado de las botas lo dieron de baja médica. Nunca volvió a hablar bien. Siempre decía que alguien seguía marchando junto a él por las noches. Yo pedí mi cambio de zona. Desde entonces, cada vez que escucho pasos en la madrugada, no me levanto, porque en el ejército aprendí algo que nadie te dice. Hay misiones que no son contra personas, y no todas las bajas se reportan. La guardia de las 3:17 AM. Esto pasó cuando yo estaba asignado a un cuartel en una zona aislada. No era un frente de combate ni una misión especial. Era uno de esos lugares donde el tiempo parece detenido y las noches duran demasiado. A mí me tocaba guardia nocturna. El reglamento era claro. 2 horas de vigilancia, sin dormir, sin audífonos, sin distracciones. Solo tú, tu fusil y la oscuridad. La primera vez que me tocó el turno de las 3 a las 5 a.m., el cabo que me relevó me dijo algo que se me quedó grabado. Si escuchas que te llaman por tu nombre, no contestes. Pensé que estaba bromeando. Nadie se ríe mucho en el ejército, pero tampoco esperaba ese tipo de comentarios. No pregunté nada. A las 3:17 exactas, siempre pasaba algo raro, decían. Yo no creía en esas cosas. Esa noche estaba completamente solo en el punto de guardia. El cuartel estaba en silencio. Ni radios, ni pasos, ni viento. Solo el sonido lejano de los insectos. Miré el reloj. 3:16. Justo cuando el segundero avanzó, escuché pasos detrás de mí. No eran rápidos, no eran pesados. Eran pasos firmes, como de alguien que sabe exactamente a dónde va. Me giré, apuntando con el arma. No había nadie. Volví a mi posición con el corazón acelerado. Pensé que era mi imaginación, el cansancio. Entonces lo escuché. Soldado. Y mencionaron mi nombre. Dicho con una voz baja, clara, a menos de 2 metros de distancia. No contesté. Me quedé completamente quieto, mirando al frente, con la respiración contenida. Sentía cómo el sudor me bajaba por la espalda, pero no me moví. La voz volvió a hablar. Relájate, solo estoy revisando la guardia. Esa frase la usaban los superiores durante inspecciones sorpresa, pero yo sabía algo. Nadie caminaba sin hacer ruido, nadie se acercaba sin que yo lo viera, y esa voz venía demasiado cerca. No me atreví a voltear. Los pasos comenzaron a rodearme, despacio, como si alguien caminara en círculos a mi alrededor. Cada paso sonaba igual, con botas militares. De pronto, sentí algo en el hombro, un peso leve, como una mano. No reaccioné, no grité, solo cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, ya no se escuchaba nada. Miré el reloj. 3:19. 2 minutos habían pasado, pero para mí fueron eternos. Cuando llegó el relevo, el soldado que me sustituyó me miró pálido. Tú también lo sentiste, ¿verdad? No le pregunté qué. No hacía falta. Con el tiempo supe que ese punto de guardia había sido escenario de un terrible suceso años atrás. Un soldado falleció durante su turno, exactamente a las 3:17. Nunca lo mencionan en los registros. Desde entonces, cada vez que me tocaba ese horario pedía cambio. Algunos se burlaban, otros no, porque los que ya habían pasado por esa guardia nunca volvían a ser los mismos. Y algo más, el reglamento ahora dice que ningún soldado debe estar solo en ese punto durante la madrugada. Oficialmente es por seguridad, extraoficialmente es porque alguien sigue pasando lista. La orden que nunca se dio. Esto ocurrió mientras estaba asignado a servicio administrativo dentro de una base militar activa. No era campo, no era combate, no era noche. Solo era una simple oficina, papeleo
y rutina. Una mañana, llegó una orden escrita. 3 soldados debían presentarse inmediatamente en el edificio de mando. El documento estaba sellado, firmado y fechado. Todo estaba correcto. Yo fui el encargado de avisarles. Los 3 se presentaron, entraron al edificio. La puerta se cerró detrás de ellos. Pasaron 15 minutos, luego 30, y el oficial de guardia salió molesto. ¿Por qué mandaron a estos hombres aquí?, preguntó. Le mostré la orden. La revisó y se puso pálido. Esta orden no existe en el sistema. Pensamos que era un error administrativo, algo común. El oficial volvió a entrar con los 3 soldados. Pasó 1 hora, pero nadie salió. Se activó un protocolo interno. Revisaron oficinas, pasillos, registros, cámaras. No había rastro de los 3. Las cámaras mostraban algo imposible. Los soldados entraban, pero nunca aparecían caminando dentro del edificio. Era como si la imagen se cortara justo al cruzar la puerta. Horas después, apareció un segundo documento, idéntico al primero, pero con una diferencia. Tenía fecha de hace 20 años. Los nombres coincidían con 3 soldados dados de baja por muerte durante un incendio en ese mismo edificio. El caso se cerró como archivo duplicado. El edificio sigue en uso, pero desde ese día, ninguna orden se obedece solo por estar firmada. Primero se confirma quién la dio, porque hay órdenes que siguen circulando, aunque quien las emitió ya no esté vivo. Lo que pasó en el hospital militar. Esto ocurrió cuando yo estaba asignado en el Hospital Militar de Guadalajara durante un apoyo de seguridad interna. No era una misión de combate. Nuestra función era vigilar accesos y controlar movimientos dentro del edificio. El hospital funcionaba con normalidad. Personal médico, pacientes, familiares, todo como cualquier día. Mi turno era de noche, en el pasillo que conecta urgencias con terapia intensiva. Un área siempre iluminada, siempre vigilada. Cerca de la 1 de la madrugada, vi a un soldado caminando solo por el pasillo. Llevaba uniforme de hospital, botas bien lustradas y gorra reglamentaria. Nada raro, excepto que no llevaba gafete. Le pedí que se identificara, pero no me miró. Siguió caminando. Volví a llamarlo, esta vez con tono firme. Se detuvo frente a la puerta de terapia intensiva. «No puedo entrar», dijo. «Aún no me toca». La frase me sacó de onda. Nadie habla así en ese contexto. Le pregunté su nombre. Me lo dijo sin dudar. Cuando lo revisé en la lista de pacientes, aparecía como fallecido. Hora de defunción, 12:42 AM. Yo lo estaba viendo casi 20 minutos después de que sucedió ese suceso. Sentí frío, literal. El pasillo se enfrió de golpe. Levanté la vista y el soldado ya no estaba. La puerta de terapia intensiva seguía cerrada. Nadie había entrado ni salido. Avisé al médico de guardia. Me pidió que no levantara reporte y que continuara mi turno. Antes de irse, me dijo algo que jamás voy a olvidar. «No eres el primero que lo ve. Murió esperando que lo dejaran pasar». Desde entonces, en ese pasillo, nadie se queda solo de noche. Y cuando un paciente militar fallece, cierran la puerta de terapia intensiva durante exactamente 15 minutos. Por respeto. El turno de custodia en el campo militar. Esta historia que te contaré me ocurrió cuando me asignaron en el turno de custodia interna en el campo militar número 1 en la Ciudad de México. No era vigilancia exterior ni zona restringida. Era un edificio administrativo donde se resguardan archivos y se controla el acceso de personal. Mi turno empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a medianoche.
Todo iba normal hasta que, cerca de las 9, se presentó un mayor que yo no conocía. Venía solo, sin escolta, con uniforme perfectamente planchado y botas antiguas, de las que ya no se usan. Me pidió acceso. Le solicité identificación. La sacó, y ahí fue donde algo no cuadró. El formato era viejo, muy viejo, de esos que ya no circulan. El nombre, el rango y la fotografía estaban bien, pero la fecha de emisión era de 1987. Le dije que debía confirmar con control. El mayor no se molestó, solo me miró y dijo: «Ya he entrado aquí muchas veces, siempre a la misma hora». Hablé por radio para verificar. Del otro lado hubo silencio, luego estática. Después una voz distinta respondió: «Déjalo pasar, él tiene autorización permanente». Obedecí. El mayor entró al edificio y subió las escaleras. Lo seguí con la vista hasta que desapareció en el segundo piso. 10 minutos después, el jefe de turno llegó molesto. «¿A quién dejaste pasar?». Le describí al mayor. Su expresión cambió por completo. Me llevó a la oficina de archivos. Sacó una carpeta vieja, amarilla. Ahí estaba la misma fotografía. El mayor había muerto dentro de ese edificio durante un accidente que hubo hace más de 30 años. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien lo deja pasar, y siempre ocurre lo mismo. Entra, sube y nunca baja. Desde esa noche, cuando alguien llega solo y dice que ya ha entrado muchas veces, yo reviso 2 veces, porque en el campo militar número 1, no todos los que piden acceso siguen vivos. El que no se pudo ir. Esto que voy a contar pasó cuando yo estaba activo y formé parte de un despliegue militar de apoyo a la población después de un sismo fuerte en el sur del país. Nos enviaron a Oaxaca, específicamente a comunidades cercanas a Juchitán de Zaragoza. No íbamos armados como en operativo, íbamos a ayudar, remover escombros, resguardar zonas dañadas, apoyar a la gente que lo había perdido todo. Era una misión humanitaria. Llegamos de madrugada. El ambiente era pesado, polvo en el aire, olor a tierra húmeda, casas cuarteadas y gente durmiendo en la calle. Nada paranormal, solo tragedia. Me asignaron vigilancia nocturna en una escuela primaria que estaban usando como albergue temporal. Ahí dormían familias completas. Mi trabajo era cuidar el perímetro y evitar robos. La primera noche fue tranquila. La segunda, no. Cerca de las 2 de la mañana, escuché que alguien caminaba dentro del edificio. Pensé que era algún civil buscando baño o agua. Alumbré con la linterna y avancé por el pasillo. Ahí fue cuando vi a un soldado, sentado en una de las aulas. Estaba solo, con el uniforme lleno de polvo, el casco a un lado y las manos temblándole. Pensé que era de otra unidad. ¿Todo bien, compañero?, le pregunté. Levantó la mirada despacio. «No debimos entrar», me dijo. Le pedí su nombre y su unidad. No respondió. Se levantó y salió del salón caminando hacia el patio trasero. Lo seguí. Al salir, no había nadie. Revisé el perímetro. Nada. Ni huellas, ni ruido, ni movimientos. Volví a mi puesto con la sensación rara de haber hablado con alguien que no estaba del todo ahí. Al día siguiente pregunté a otros soldados si habían visto a un elemento nuevo, uno que parecía muy alterado. Nadie supo decirme. Esa noche volvió a pasar, a la misma hora. Esta vez lo vi de pie junto a los baños, mirando la pared cuarteada. «¿Qué estás buscando?», le pregunté. «La salida», respondió. Todo se cayó muy rápido. Entonces me fijé bien en algo que no había notado antes. Su uniforme no tenía insignias actuales. Era un modelo antiguo. Le pregunté desde cuándo estaba asignado en la zona. «Desde el otro temblor», me dijo. En Oaxaca no había habido otro temblor reciente, al menos no en ese año. Al amanecer,
Hablé con un teniente de mayor antigüedad. Cuando le describí al soldado, se quedó callado. Me llevó aparte. Aquí mismo, me dijo, durante el sismo del 85, colapsó una escuela donde se refugiaban militares y civiles. Hubo soldados que nunca lograron salir. Esa noche pedí cambio de punto. La última vez que lo vi fue durante el repliegue del destacamento, días después. Estaba parado frente a la escuela, mirando cómo retirábamos las casas de campaña. No se movió, no se despidió, solo estaba ahí, como esperando que alguien más saliera. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de despliegues tras desastres naturales, recuerdo algo que nadie menciona en los informes. No todos los que ayudan logran irse, y algunos siguen cuidando el lugar donde se quedaron. Gracias por acompañarme en este video y por escuchar estas historias. Relatos contados por quienes vivieron situaciones que no siempre pueden explicarse y que muchas veces quedan guardadas en silencio. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas al canal para que esta comunidad siga creciendo. Activa la campanita para no perderte los próximos relatos y déjame en los comentarios cuál historia fue la que más te impactó. Nos vemos muy pronto con más historias que pocos se atreven a contar. Buenas noches.